Hoy estamos todos pendientes de Jerusalén porque es el día de la reunificación de la capital del Estado judío. Pero por supuesto, en estos tiempos de relatos y de construcciones extrañas sobre si el pueblo judío corresponde o pertenece a la tierra de Israel y si eso fue Palestina y si los judíos son invasores. Bueno, siempre decimos que Jerusalén aparece en los textos bíblicos muchísimas veces, no aparece una sola vez en todo el Corán. Pero para hablar de estos temas vamos a recurrir a alguien que sabe. Adolfo Reutemann es arqueólogo, es experto en religiones comparadas, nació en la Argentina, es israelí también y vamos a charlar con él sobre Jerusalén, sobre Jerusalén. ¿Cómo estás, Adolfo? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, un gusto y te saludo aquí desde Herzliya, aquí en Israel. Bueno, hoy es el día en que todos estamos hablando de Jerusalén. La reunificación refiere a algo sucedido hace relativamente muy poquito en la historia, año 67. Pero contame un poquitito qué es Jerusalén. Por empezar, los antisionistas probablemente no sepan que Sion es uno de sus nombres. Bueno, la historia de Jerusalén es varias veces milenaria. Eh, Nosotros tenemos testimonios epigráficos, es decir, escritos sobre Jerusalén, por ejemplo, en lo que se llama las tabletas de execración, que son las tabletas de maldiciones conocidas de Egipto del siglo XVIII antes de nuestra era. O, por ejemplo, en un intercambio epistolar eh, de el hallazgo del siglo XIV ante nuestra era, cuando los egipcios, en este caso, controlaban la tierra de Israel, eh, se llama el archivo de Tel el Amarna, de la época del faraón Akenatón IV, eh, eh, y es Amenofis IV, que se lo conoce como Akenatón, en donde hay un intercambio con los gobernantes cananeos, ¿sí?, de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que aquí ya tenemos un testimonio arqueológico, a pesar de que no tenemos restos arqueológicos tan antiguos de la ciudad de Jerusalén. Y esto se puede esperar en una ciudad que fue varias veces construida y destruida a la vez a lo largo de miles de años. Eh, y luego, obviamente, la ciudad de Jerusalén empieza a tener un papel significativo en la historia de Israel, cuando, según la tradición bíblica, David conquista la ciudad de los Jebuseos, así se la conoce a la ciudad en los textos bíblicos, es decir, un pueblo probablemente de origen hitita eh, que, que controlaba la ciudad, y como resultado de esa conquista, David la transforma en la capital de su reino. Y es donde, obviamente, después su hijo, Salomón, habrá de construir el templo de Jerusalén en el Monte Sión. Donde hoy está las mezquitas, el Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Bueno, entre ese momento y este pasaron muchas cosas Ujú. en ese monte. Es decir, el templo de Jerusalén más o menos existió desde el siglo X antes de nuestra era hasta el año 586 antes de nuestra era, cuando los babilonios destruyen el templo de Jerusalén. Y luego, cuando los judaítas o algunos de los judaítas que habían sido exiliados a Babilonia retornan a la tierra de Israel, no, en realidad no eran ellos, sino los hijos de esos exiliados, reconstruyen el templo de Jerusalén en el año 516, 515 antes de nuestra era. Se lo conoce en la literatura como el templo de Zorobabel. Y ese templo más o menos sirvió a Israel unos 500 años, del cual no tenemos tampoco ningún testimonio arqueológico. Y después, el templo, que ya había empezado a ser refaccionado en la época de los macabeos, sufre un gran cambio en cuanto a su estructura debido a los trabajos comenzados por Herodes el Grande alrededor del año 2018 antes de nuestra era. Esos trabajos duraron como unos 60 años,
El propio Herodes nunca vio la finalización de los trabajos, porque él falleció en el año 4 ante nuestra era, y los trabajos más o menos terminaron alrededor del 60 de nuestra era, es decir, un poco antes, unos 10 años antes de que Tito, el general Tito, destruyera el templo de Jerusalén en el año 70. Y lo que vos señalaste ahora es lo que llamamos precisamente en el monte del templo. Hoy se encuentra el tercer lugar más sagrado del Islam, con la mezquita del Aqsa y el domo de la roca. Es decir, la del Aqsa es la plateada y la dorada es la de la roca. Probablemente donde está el domo de la roca, más o menos próximo a ese lugar habría estado el templo de Jerusalén propiamente dicho, de la época de Herodes. Lo que nos quedó es la plataforma monumental construido por los ingenieros de Herodes el Grande. Y, por ejemplo, para que el público entienda, el lugar más sagrado del pueblo judío, que es el Muro de los Lamentos, no era parte del templo de Jerusalén, sino en realidad parte de las paredes de contención de la estructura, precisamente de la sección occidental. Por eso se lo conoce como el muro occidental, que es, por cierto, el más extenso. Tiene más de 400 metros. Para los que no conocen, no han estado en Jerusalén, ¿se puede seguir ese muro hacia abajo hoy por las excavaciones y uno puede seguir el muro? O sea, la sección que uno ve es una muy pequeña sección del mismo. Bueno, cierto, Dani. Es decir, en realidad, el muro que se ve hoy, la parte más superior, se pueden ver claramente piedras que no son similares a las que están en la parte inferior, porque son de época posterior. Pero se puede descender varios metros por debajo de la superficie de hoy en día. Es lo que se llama el túnel del muro, que fue en su momento abierto en una de las administraciones de Netanyahu, que cuando fue abierto, porque la salida es en el barrio árabe, lo que llamamos el barrio musulmán, de los 4 barrios que tiene la ciudad vieja de Jerusalén, y hubo desmanes, hubo muertos, fue, digamos, un tema muy complicado. Y realmente, como vos decís, se puede llegar a ver en realidad la base de ese muro sobre la piedra madre de la montaña, con estructuras monumentales, y entre ellas precisamente hay una piedra que es considerada una de las 3 más grandes conocidas en una estructura en el mundo, y tiene aproximadamente, se calcula, unas 600 toneladas que pesa, que fue realmente colocada en esa estructura monumental y que se ha mantenido a lo largo de los siglos, incluso superando movimientos sísmicos que también afectan a Jerusalén cuando eso sucede en esa parte del país. O sea que si uno quisiera, digamos, ir en la historia de Jerusalén hacia atrás, lo que ha sucedido en la zona de la Ciudad Vieja es que se ha construido hacia arriba. O sea, uno debería descender para encontrar, para retroceder en la historia. Prácticamente todo lo que uno ve construido en lo que hoy llamamos la Ciudad Vieja de Jerusalén está por encima de esa Jerusalén original. Es cierto, tal cual. Es decir, Jerusalén en realidad como ciudad es un enorme sitio arqueológico, y que desde la conquista o liberación, ¿no? Ahora depende de las líneas políticas, sucedidas en junio de 1967 con la Guerra de los 6 días, fue realmente la gran oportunidad para los arqueólogos de poder ahora excavar en la ciudad. Y así sucedió, por ejemplo, en la zona del barrio herodiano, en donde antes de reconstruir el barrio, que había quedado totalmente bombardeado y demolido por la guerra, fue la oportunidad, en este caso el profesor Nachman Avigad de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de poder excavar restos de viviendas. Esa zona era lo que se llama la ciudad alta,
que era donde vivía la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Y hoy podemos ver, precisamente en lo que llamamos el barrio herodiano de la ciudad vieja, que queda en lo que es el barrio judío, ¿no?, de la ciudad vieja de Jerusalén, puede ver uno visitar restos de casas, probablemente una de ellas, lo que se llama la Casa Grande, que es el Museo Vol, una casa cerca de 600 metros cuadrados, que también para nosotros es una casa muy grande, ¿sí? Mucho más en esa época, donde podemos ver el estilo de vida del probablemente el sumo sacerdote, que era un estilo que recordaba las viviendas que conocemos en Roma o en Pompeya, con mosaicos, con estuco en las paredes, con albercas rituales, con mikvaot. Es decir, podemos ver el estilo pomposo realmente que obviamente el sumo sacerdote podía darse el lujo de vivir. Pero la arqueología nos ha permitido recuperar, digamos, algo de esa vida cotidiana de los judíos hace 2000 años. La ciudad de David, lo que llamamos la ciudad de David, está por fuera de las murallas. ¿Qué aporta arqueológicamente? ¿Qué nos agrega a la historia bíblica o a la historia que nosotros conocemos del pueblo judío en ese tiempo? Bueno, realmente dentro de estas nuevas oportunidades que se abrieron para los arqueólogos, también está, como dijiste, la ciudad de David. La ciudad de David está localizada en lo que hoy es la aldea de Siloán, cosa que también generó problemas. Árabe, otra vez genera una enorme sensibilidad política. En este caso, por ejemplo, hay un grupo que es un grupo de judíos de extrema derecha fundamentalistas, ¿sí?, la organización de Elad, que ellos financian excavaciones arqueológicas, obviamente con el propósito, en este caso, de encontrar legitimación a los argumentos judíos de que el pueblo de Israel tiene derechos territoriales y, por supuesto, en este caso la arqueología viene a jugar en función de esos intereses, y se han encontrado realmente restos arqueológicos de lo que llamamos la época del primer templo, es decir, la época que más o menos media entre el siglo X y el siglo VI antes de nuestra era, e incluso en su momento la profesora lamentablemente fallecida Eilat Mazar, la nieta del gran arqueólogo Benjamín Mazar, que fue también rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ella arguía que había encontrado restos del palacio de David en precisamente la ciudad de David, ¿sí?, cosa que realmente está en disputa, como otros tantos temas arqueológicos por los arqueólogos, pero de todas maneras esos hallazgos nos dan también una idea de cómo se vivía en esos años tan entrados en el tiempo, ¿no? Estamos hablando algo así como el último milenio antes de nuestra era. Así que desde todo punto de vista tiene una enorme importancia arqueológica, sean cuales fueren las interpretaciones específicas de algunos de los hallazgos. Incluso, por ejemplo, hay otro hallazgo también muy importante, que se lo conoce por el nombre del Templo Cero de Melquisedec. En este caso, un arqueólogo afirma haber encontrado restos de un templo que estuvo funcionando en lo que sería la época cananea de la ciudad de Jerusalén, y lo llamó, no porque haya algún testimonio arqueológico que lo pruebe, pero sabemos por el texto del Génesis en capítulo 14, en donde se habla de Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que se encuentra con el patriarca Abraham, según el texto de Génesis 14. Y dado que tradicionalmente se ha interpretado el nombre Salem en ese texto como una referencia a Jerusalén, y esto es importante porque el nombre Jerusalén como tal no aparece en el Pentateuco, porque si apareciera sería un anacronismo, porque Israel sabía que la ciudad de Jerusalén formó parte de Israel a partir de la época de David.
es decir, mucho más tarde que la época patriarcal. Pero sería probablemente un eco lejano, y no voy a entrar ahora en temas bíblicos o historiográficos, pero sería un eco lejano de un lugar de culto en la que llamamos Jerusalén cananea. Es decir, como ves y entiende el público, las raíces de la ciudad de Jerusalén son varias veces milenarias. Adolfo, sin entrar en la política o en las disputas geopolíticas, Esa es la introducción para entrar en claro, precisamente en las disputas por eso políticas. decía, tratando de que esta charla no sea una charla sobre geopolítica, pero sí entendiendo el valor de lo que vos sabés y de lo que nos podés contar. Todo el tiempo estamos escuchando si los judíos fueron el pueblo aborigen de esa tierra, si no lo fueron. Vos mismo hablabas de una conquista de David sobre la ciudad, o sea que la ciudad no era todavía la ciudad de David y quienes la habitaban. O sea, ¿cuál es el argumento que hoy se puede utilizar? No bíblico, porque uno podría discutir la Biblia como libro histórico, pero sí arqueológico. El argumento para decir, mira, el pueblo judío estuvo allí, estuvo desde tanto tiempo y tiene tales o no cuales derechos a partir de esa historia y de que nunca haya dejado de estar allí. Mira, interesante lo que decís porque eh, desde que el pueblo judío comenzó a retornar a su tierra, eh, y lo vemos primero, incluso antes del comienzo del movimiento sionista, ya a fines del siglo XIX, pero desde que se instituye el movimiento político e institucional con el movimiento sionista, los judíos volvieron a tener conciencia de la tierra de Israel, ahora del punto de vista físico. ¿Sí? Es paradójico que para fines del siglo XIX los que excavaban la tierra de Israel no eran judíos, sino eran cristianos, sean protestantes, sean católicos, que llegaban con sus Biblias a la tierra de Israel con el propósito de probar la veracidad de las historias bíblicas. Y los judíos sintieron que no podía ser que lo hicieran no judíos, y los judíos no excavaran su propia tierra. Por eso en 1913 se funda la Sociedad de Estudios Arqueológicos de Palestina, y a partir de esos años empiezan a llevarse a cabo las primeras excavaciones que podemos decir sionistas. Es decir, que claramente sí tenían aquí un propósito político, no solamente académico. Por ejemplo, excavan en Hamat Tveria. Luego, por ejemplo, el profesor Sukenik, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, excava lo que se conoce el mosaico de la sinagoga de Beit Alfa. Mazar, en los años 30, excava la necrópolis de Beit Shearim, es decir, todos lugares, obviamente, con referencia a judíos, ¿sí? Y con el propósito precisamente de argumentar que esta es la tierra en donde vivió Israel. Ahora, vos llegabas ahora el tema todavía mucho más atrás, y es sobre si tenemos alguna referencia de la presencia de Israel en esa época que llamamos la época bíblica, y cuáles fueron sus orígenes. En su momento, creían los arqueólogos, como por ejemplo el gran arqueólogo Igael Yadin, que se podía encontrar prueba arqueológica de que la historia de la conquista de la tierra de Israel por Josué, que es lo que tenemos en el libro de Josué, podían encontrar pruebas arqueológicas, y eso sucedió cuando él excavó la ciudad de Hatzor en la Alta Galilea, porque precisamente encontró restos de fuego, y el testimonio bíblico dice que fue quemada la ciudad de Hatzor en ocasión de la conquista de Josué. ¿Sí? Ahora,
esta idea de la conquista de la tierra de Israel y la historia de Josué, que tuvo una enorme popularidad en los primeros años del movimiento sionista. Por ejemplo, no es casualidad que el fundador de Israel, del Estado de Israel, Ben Gurión, el libro preferido de él era el libro de Josué, porque para él el libro de Josué representaba en realidad la nueva experiencia del pueblo de Israel en la época moderna, la conquista de la tierra, la lucha con los enemigos, ¿sí? Y en ese sentido era el argumento histórico que era precisamente la Biblia hebrea. Hoy los arqueólogos y biblistas e historiadores ponen en duda realmente esta versión de la conquista. Como siempre, es un tema polémico, ¿sí? Pero la idea, digamos, que hoy por ahí es más aceptada en círculos académicos, hasta que mañana alguien pruebe lo contrario, es que en realidad tiene que ver con movimientos demográficos dentro de la misma tierra de Israel, entre grupos que estaban en la parte de la Shfelá, es decir, la parte de la planicie, y grupos que estaban en la parte de la montaña. Ahora, pero de todas maneras, sí hay que reconocer que hay un tema muy interesante que el propio pueblo de Israel, en su memoria colectiva, no se ve como un pueblo naciendo en la tierra de Israel. No hay pueblo de Israel antes del evento de Sinaí, que es precisamente lo que vamos a nosotros a celebrar en unos días más Shavuot. Con Shavuot. Uh-huh. Es decir, hasta ese momento no hay pueblo de Israel. Existe la historia de los patriarcas, los hijos de los patriarcas, el descenso a Egipto, la esclavitud. El pueblo de Israel como tal se conforma como entidad política a los pies del monte Sinaí. Y después los descendientes de aquellos que estuvieron en esos eventos son los que entrarán, según el relato bíblico, a la tierra de Israel. Es decir, que el propio pueblo de Israel no cuenta una historia viéndose como un pueblo autóctono de la tierra, sino que es un pueblo que conquistó la tierra de otros. Y esto lo dice el propio texto. No es una afirmación de los antisionistas, lo dice el propio texto. En la memoria colectiva, el pueblo de Israel no se ve como un pueblo autóctono. Algo que, por ejemplo, nosotros no encontramos paralelo con ninguna otra tradición de otro pueblo. Siempre los pueblos tratan de afirmar que tienen raíces muy antiguas en esa región, donde ellos van a establecer su vida como sociedad. Incluso el propio texto bíblico tiene que explicar por qué lleva tanto tiempo. Y esto es interesante en la visión que tiene Abraham, el patriarca, en el capítulo 15 de Génesis. Dice, porque tendrán que pasar 400 años hasta que la medida del pecado de los que están hoy en la tierra se complete. Es decir, solamente cuando ellos hayan llegado al máximo en la cantidad de pecados que hayan hecho, entonces Israel tiene ahora derecho de conquistar la tierra. Un argumento que nos resultaría muy sorprendente y que en otros casos, si usáramos hoy el argumento de public relation, diríamos no es un buen argumento ese, ¿sí? Habría que esconderlo, ¿sí? Precisamente para hablar de la originalidad que tiene el pueblo de Israel. Y por eso hay que entender que la arqueología, más allá de sus intereses políticos, académicos, tienen también un uso político. No es solamente en el caso de Israel, otras naciones también lo hacen, pero en el caso de Israel lo usan tanto los sionistas como incluso los antisionistas para atacar la argumentación y derechos del pueblo de Israel sobre su tierra. Pero eso habilita a, no sé, a lo que hoy se llama pueblo palestino a decir nosotros somos el pueblo originario, porque tampoco había islam en ese momento, ni mucho menos. Bueno, este tipo de argumentaciones de hablar de la originalidad de un pueblo en una región del globo que casi todas las civilizaciones han pasado por ahí, en donde hay, digamos, hubo flujo
de grupos que vinieron y que emigraron de ese lugar. Pensar que uno hable de auténticos descendientes, por ejemplo, en el caso palestino de los cananeos, ¿sí? Es algo más o menos tan ingenuo como decir que en este caso también los actuales israelíes son descendientes de genéticos de los judíos que vivieron hace 2000 años. ¿Sí? Yo siempre decía, cuando miraba, por ejemplo, la imagen del Papa Juan Pablo II, de origen polaco, digo, se parece a un judío. Claro, porque es de Polonia, ¿sí? Y muchos de los judíos que yo conocía también venían de Polonia y por eso se parecen, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver hoy más que una disputa académica, es una disputa de narrativas. Y todos tratan de utilizar, en este caso, los textos y la arqueología con el propósito de usar sus argumentaciones, ¿sí? Mira, hay una cosa que creo que es algo muy cierto. Por ejemplo, como bien sabes, durante 30 años yo serví como curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. Y ahí se encontraron en las cuevas de Qumran casi 1000 documentos, cuando la enorme mayoría de ellos están escritos en hebreo. Y si me permitís, si tengo un minuto más, puedo contar una anécdota. Dale. En el año 2003 yo había instalado una exhibición que fue la central en esa época en el Museo de Israel, sobre uno de los rollos más excepcionales hallados en Qumran, el rollo del templo de la cueva número 11, hallado en 1956. Y es el texto más extenso, son más o menos más de 8 metros de manuscrito. Y en esta exhibición yo había puesto uno de esos secciones de varios metros en exhibición, y a los efectos de posibilitarle a la gente, el texto está escrito sobre cuero de animal, pergamino, en hebreo, en una escritura que llamamos herodiana, es decir, cómo se escribía hebreo en la época de Herodes. Y para facilitarle a los hebreo parlantes poder leer el texto, colocamos una cámara de televisión sobre rieles sobre la vitrina, y nosotros proyectábamos la imagen en una pantalla para que sea más posible leerlo. Y la anécdota es así: yo estaba guiando un grupo VIP y en eso veo que hay una niña parada mirando el rollo. Les digo, esperen un momento, me acerco a ella y le pregunto, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Y sos israelí? Sí. Digo, ¿y vos podés leer el texto en hebreo? Me miró como diciendo, claro que puedo leerlo. Entonces le digo, a ver, empezá a leer. Y empezó a leer el texto, un texto de hace 2000 años, de la época herodiana, y podía leer el texto. Obviamente los visitantes estaban azorados, porque no podían comprender que una niña del presente pudiera leer un texto de hace 2000 años. Y eso es realmente la continuidad de un pueblo. Y en este caso, el argumento político de continuidad de un pueblo que ha mantenido sus tradiciones, su lengua, y que la nueva generación pueda leer esos textos, no hay prácticamente pueblo en la tierra que pueda hacer eso. Ningún egipcio moderno puede leer los jeroglíficos, ningún ciudadano de Irak puede leer escritura cuneiforme, ¿sí? Ningún palestino puede leer textos de Ugarit, pero los judíos pueden leer su literatura en su lengua, que es la lengua del pueblo de Israel, que es el hebreo. Entonces, obviamente que es un argumento que tiene un sentido político, pero en realidad refleja la continuidad del pueblo desde el punto de vista cultural, desde el pasado hasta el presente. Adolfo, gracias por este tiempo, ya se te acerca el Shabbat y por supuesto te deseamos
un Shabbat Shalom que no es poca cosa en Israel. No me puedo despedir antes de felicitarte por la semifinal que se va a jugar ahora de tu Argentinos Juniors. Así que me imagino que también entre tantas cosas que pasan en el mundo estarás pendiente de lo que el bicho vaya a hacer frente a Belgrano de Córdoba. Bueno, la verdad tengo que decir que en este caso los años de estada mía en Israel han hecho, yo empecé, es cierto que soy originalmente de la Paternal, pero siempre había sido simpatizante de Boca Juniors. Mira. Pero con tantos años en Israel, digamos, cambié de identidad. A ver. Y no, soy un fanático del Barcelona. Ah. Digamos, obviamente que empezó con el fenómeno Messi, pero después que Messi dejara Barcelona, sigo siendo del Barcelona. Y eso es después también de lo que sucedió, como sabemos, en los festejos, cuando Lamine Yamal blandió la bandera palestina, ¿sí? Como vemos, hoy estamos inmersos en estas narrativas políticas, pero de todas maneras, la pasión del fútbol... Y han ganado un campeonato. ¿Cómo? Más allá de Lamine Yamal se llevaron otro campeonato, nada que... El segundo claro, seguido, pero todavía nos quedó la Champions. No se pudo todo. Pero bueno, ahí está también la pasión por tantas cosas que sabés y por el fútbol. Abrazo grande y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y muchísimas gracias. ¿Y puedo hacer un anuncio? Sí, claro. El anuncio precisamente, estos intereses de estudios religiosos y del fútbol, me llevaron a mí a crear una conferencia magistral que voy a llevar a cabo el día 7 de junio, días antes del comienzo del Mundial, en los marcos del Instituto Shalem. Simplemente tienen que buscar institutoshalem.com, y la llamé precisamente Messi, un Dios en la tierra, donde trato de analizar el fenómeno Messi, pero no desde el punto de vista deportivo y mediático, sino desde el punto de vista religioso, tratando de entender el fenómeno, cómo es vivido por las personas, el fenómeno Messi, utilizando categorías de los estudios de religiones comparadas y antropológicos, que es mi especialidad. Así que, bueno, me hiciste acordar que con Maradona aquí hay una iglesia maradoniana y más de uno le ha levantado algún templo. Por supuesto, sí. También en mi conferencia lo hago referencia. Es más, incluso en la mitología construida por los argentinos, llegó un momento que se hablaba de la Trinidad, del Padre, Maradona, del Hijo, que es Messi, y el Espíritu Santo, el Papa Francisco. ¿Sí? Significa que otra vez la pasión del fútbol, en mi caso, se combina también con mis intereses académicos. Acá se juega mucho con el Mar Adonai, por supuesto, de Maradona. Me acordé de una canción de Arik Einstein. El Mar Adonai y del Messi como el comienzo de Mesías, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Sí. Así que otra vez invito a la gente, a aquellos que se interesan, y pensé que sería muy apropiado en ese modo mundial que vamos a estar todos, esperando otra vez que Argentina pueda otra vez levantar la Copa del Mundo. Así que, Dani, Shabbat Shalom, y saludos desde Israel. Gracias. Chao. Adolfo Reutemann, que es historiador, que es arqueólogo y que realmente sabe tanto, pero tanto. 11:35, es un buen momento ir a la pausa.